Elemento químico. Los elementos químicos se representan con un símbolo. Este símbolo puede estar formado por una letra mayúscula o dos letras de su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el argón, que es A mayúscula con R, la plata, A mayúscula con G, el magnesio, M mayúscula con G, el sodio, N mayúscula con A. El símbolo también representa al átomo, es decir, AR significa al elemento argón y al átomo del argón. AG significa al elemento de la planta y al átomo de la plata. Mg representa al elemento del magnesio y al átomo del magnesio. Na simboliza al elemento del sodio, pero también representa al átomo del sodio. Cada átomo tiene una cantidad de protones que lo distingue de los demás. Por ejemplo, el átomo del hidrógeno tiene un protón, el del carbono tiene 6 protones, el del oxígeno 8 protones y el del cloro 17 protones. La cantidad de protones se denomina número atómico y se representa con la letra Z. Así tenemos que el argón tiene 18 protones y también tiene 18 electrones. Ese es su número atómico y se representa con una Z. En la plata, el número atómico es 47 y el 47 nos indica que tiene 47 protones y 47 electrones. Su número atómico se representa con una Z. En el magnesio, el número atómico que se representa con una Z es 12 y significa que tiene 12 protones y 12 electrones. En el caso del sodio, recuerda, el número atómico se representa con una Z y aquí nos indica que tiene 11 protones y 11 electrones. En conclusión, el número atómico representa el número de protones y el número de electrones que tiene un átomo. Los neutrones son las partículas subatómicas neutras. La cantidad de neutrones puede ser diferente para los distintos átomos, incluso para átomos de un mismo tipo. Los neutrones más los protones forman la masa atómica. La masa atómica se representa con una A y siempre es mayor que el número atómico. En este ejemplo, la masa atómica del argón es de 39 enteros 948 milésimos. La masa atómica de la plata es de 107.87 centésimos. La masa atómica del magnesio es de 24.305 milésimos. Y la masa atómica del sodio es de 22.990 milésimos. Recuerda, la masa atómica se representa con una A y siempre será mayor al número atómico. Antiguamente, en las tablas periódicas, se colocaba de diferente manera el número atómico y la masa atómica. Hoy las cosas han cambiado. Por eso tienes que recordar siempre que el número atómico es menor que la masa atómica y representa el número de protones que hay en un átomo, que es igual al número de electrones que también hay en un átomo neutro. En cambio, la masa atómica, que es un número mayor, representa a los protones y a los neutrones que están dentro del núcleo. Generalmente siempre viene en decimales. Así es que tendrás que reconocerlo porque ahora se colocan en cualquier parte de la tabla periódica. Moléculas. Una molécula se representa con una fórmula. En esa fórmula están los símbolos de cada elemento y a la derecha un subíndice que indica la cantidad de átomos que forman la molécula. Por ejemplo,
El óxido de litio tiene 2 átomos de litio y 1 de oxígeno. El óxido de sodio tiene 2 átomos de sodio y 1 de oxígeno. El óxido de potasio tiene 2 átomos de potasio y 1 de oxígeno. El óxido de magnesio tiene 1 átomo de magnesio y 1 átomo de oxígeno. El óxido de calcio tiene 1 átomo de calcio y 1 átomo de oxígeno. El hidróxido de litio. Primero tengo que decirte que el hidróxido está formado por 1 átomo de oxígeno y 1 de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno de litio tiene 1 átomo de litio y 1 molécula de hidróxido. El hidróxido de sodio tiene 1 átomo de sodio y 1 molécula de hidróxido. El hidróxido de calcio está formada por 1 átomo de calcio y 2 moléculas de hidróxido. Eso significa que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos. El ácido carbónico está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 átomos de oxígeno. El ácido sulfúrico está formado por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. El ácido cloroso está formado por 1 hidrógeno, 1 átomo de cloro y 2 átomos de oxígeno. Mientras que el cloruro de sodio está formado por 1 átomo de sodio y 1 átomo de cloro. Al final, las moléculas se representan mediante una fórmula. Generalmente, un átomo es neutro. ¿Por qué razón? Porque tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. En la imagen, dentro del núcleo, los protones están de color rojo y son 6. Y si cuentas a los electrones que están de color amarillo en las órbitas, también son 6. Es un átomo neutro. Cuando el átomo pierde electrones o gana electrones, se llama ion. El ion es un átomo que está cargado eléctricamente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Cuando un átomo o molécula está cargada positivamente porque tiene mayor cantidad de protones, se llaman cationes. Y cuando el átomo ha ganado más electrones y posee mayor número de electrones que de protones, entonces se llama anión. Aquí, en el dibujo, el catión está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tiene 5 protones y solamente 3 electrones. Su carga eléctrica es positiva, por eso se llama catión. En cambio, en el átomo de la derecha se ganaron electrones, de tal forma que hay solamente 3 protones y 5 electrones. Eso quiere decir que eléctricamente está cargado de forma negativa y se llama anión. Observa, al principio hay un átomo neutro porque tiene 3 protones positivos y 3 electrones negativos. Pero pierde un electrón. Entonces queda con 3 protones que son positivos y 2 electrones negativos. Se ha convertido en un ion. Al final es un átomo, pero tiene mayor energía eléctrica de tipo positivo.
ahora es un ion llamado catión. Aterrizando el tema de los iones, te tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro. El átomo de sodio va a cederle al átomo de cloro un electrón. Así es que al perder el sodio un electrón, queda cargado positivamente y se convierte en un ion llamado catión. En cambio, el cloro ganó un electrón y ha quedado cargado eléctricamente de forma negativa. Por eso, ahora es un ion llamado anión. Lo que quiero que quede muy claro es que el ion sigue siendo un átomo, solamente que se le llama ion porque ha perdido o ganado electrones y eso lo hace quedar cargado eléctricamente de forma positiva o negativa. Pero no es algo diferente, sigue siendo un átomo. Isótopos. Al principio hablamos de los neutrones que hay en un átomo. Los neutrones son partículas subatómicas que están dentro del núcleo y estas partículas no tienen carga. Pero la cantidad de neutrones puede ser diferente para átomos de un mismo elemento. Cuando los átomos de un mismo elemento tienen distintas cantidades de neutrones, se llaman isótopos. Para distinguir los isótopos de un elemento, es útil el número de la masa atómica que se representa con una A. La masa atómica, como ya sabes, está formada por los neutrones y los protones del núcleo. Para hallar el número de neutrones, lo único que tienes que hacer es restarle a la masa atómica el número de protones y así encontrarás la cantidad de neutrones que hay en un núcleo. Bueno, el primer ejemplo son los isótopos del hidrógeno. El protio no tiene neutrones y tiene una masa estable de 99.99% del hidrógeno terrestre. El deuterio tiene un neutrón y tiene un protón. También su masa atómica es estable. El tritio, en cambio, tiene 2 neutrones y un protón. Su masa atómica será de 3. Y en este caso, el hidrógeno es radioactivo. Como dijimos hace un rato, los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente masa. ¿Por qué? Porque tienen diferente cantidad de neutrones. Aquí te estoy representando los 3 isótopos del carbono. Existe el carbono 12, que tiene 6 neutrones, el carbono 13, que tiene 7 neutrones, y el carbono 14, que tiene 8 neutrones. Es el mismo elemento, solamente varía la cantidad de neutrones y por eso se llama isótopo. Isómeros. Los isómeros son compuestos que pertenecen a la química orgánica
porque en ellos está presente el carbono. Recuerda que la química orgánica estudia todo lo relacionado con el carbono. Se llaman isómeros porque tienen los átomos de carbono de cada molécula distribuidos de forma diferente. Por ejemplo, existen 3 isómeros de la fórmula general C5H12, lo que significa 5 carbonos con 12 hidrógenos. Tenemos al pentano, acomodado de forma lineal, donde está CH3, CH2, 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 CH3. Después tenemos al metilbutano. Él está acomodado CH3 y arriba de un CH3 y luego CH2, CH3. La distribución es diferente, pero al final si tú los cuentas son 5 carbonos y 12 hidrógenos. Por último tenemos al dimetilpropano, donde hay un carbono en el centro y 4 CH3 alrededor. La distribución es diferente. Por eso se llaman isómeros, porque son compuestos formados por la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de hidrógenos, solo que por alguna razón se distribuyen de diferente manera. Eso hace también que reciban diferente nombre.